Nuestra Señora del Encuentro con Dios, Canal 27, el canal católico de Arequipa, presenta La Voz del Pastor. Queridos amigos y amigas, continuamos con nuestro Catecismo de la Iglesia Católica, contemplando ese bello misterio que es la Iglesia, esa Iglesia una, santa, católica y apostólica, fundada por nuestro Señor Jesucristo. Nos quedamos, nuestro último encuentro, en el número 791 del Catecismo, que espero que ya pues todos tengamos nuestro Catecismo a la mano, y por favor lo tomamos en el número 791, porque lo quiero retomar y de ahí avanzar en el siguiente aspecto, que nos presenta a Cristo como cabeza de su cuerpo, que es la Iglesia. El número 791 nos recordaba lo siguiente. Vamos a hacer una breve referencia a nuestro encuentro anterior. En nuestro encuentro anterior veíamos que Jesús ha querido constituir a su Iglesia como su cuerpo, y el apóstol San Pablo, entre otros, nos menciona en las Sagradas Escrituras que justamente así como un cuerpo tiene diversidad de miembros, pero todos los miembros son importantes, cada uno cumple una función, también la Iglesia está compuesta por distintos miembros. Y cada uno de nosotros, sus miembros, todos somos importantes. No es que el obispo sea más importante que el sacristán o que el sacerdote sea más importante que el laico. No, todos somos igualmente importantes y todos estamos llamados a cumplir la misión que Cristo nos ha encomendado como Iglesia. Ahora bien, esta Iglesia, que es el cuerpo visible de Jesucristo resucitado, decíamos, recordando el Concilio Vaticano II, que nos relata cómo desde que Cristo subió al cielo, así como Él cuando bajó del cielo se hizo de un cuerpo en el seno de la Virgen María para poder cumplir adecuadamente su misión, desde que ha subido al cielo se ha hecho otro cuerpo para continuar con esa misión de salvar a toda la humanidad. Y ese otro cuerpo, a través del cual Jesucristo continúa actuando y lo hará hasta el final de los tiempos, es la Iglesia. Esta Iglesia que está compuesta, decíamos entonces, por diversidad de miembros, pero que estamos todos unidos por el vínculo del amor que es el Espíritu Santo. Por eso termina el número 791 con esta cita tan bonita de la Lumen Gentium. Si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él. Si un miembro es honrado, todos los miembros se alegran con él. Es decir, somos uno. En Cristo todos los bautizados somos uno. El número 792, les decía, nos presenta que este cuerpo no es un cuerpo acéfalo, no es un cuerpo sin cabeza, sino que este cuerpo tiene una cabeza, y esa cabeza es Cristo. Lo dice ya el apóstol San Pablo. Cristo es la cabeza del cuerpo que es la Iglesia, la carta a los Colosenses. Él es el principio de la creación y de la redención. Él es el primero en todo. Y como cabeza entonces guía, como cabeza guía su cuerpo. Pero no solamente nos guía, sino, lo dice el número 793, nos une también a su Pascua. La Pascua de Cristo, que es ese misterio de su pasión, de su muerte, resurrección y ascensión al cielo. Con Cristo, dice San Pablo, Dios ha comenzado una nueva creación. Pasó lo viejo, todo es nuevo. Cristo es el primogénito de una nueva creación, el primogénito de numerosos hermanos que somos nosotros los cristianos. Y entonces, cuando el Catecismo nos dice que Cristo nos une a su Pascua, nos presenta también esta verdad revelada, nos la presenta como un parto. Así las señoras, las mamás me entenderán perfectamente bien, y los médicos y algunas enfermeras seguramente. ¿Qué sucede con un parto? No sé si todos lo saben. Cuando el bebito sale del seno de la mamá, lo primero que sale es la cabecita. Sale la cabecita. Y la cabecita tira del resto del cuerpo. Y así ya sale el niño, así llega el niño a este mundo. Lo mismo ha pasado con nuestro Señor Jesús, que se ha unido a su Iglesia de modo tal que Cristo y la Iglesia ya no somos dos, somos uno.
somos el Cristo total, lo llamará San Agustín. Y entonces, en esta nueva creación, ese nuevo parto de ese hombre nuevo que va a vivir con Dios por toda la eternidad, la cabeza, que es Jesús, ya llegó al cielo. Y entonces desde el cielo la cabeza tira a todo el cuerpo, que somos nosotros, sus miembros, que somos nosotros, la iglesia. Por eso fíjense ustedes, Él provee, dice el catecismo, a nuestro crecimiento, para hacernos crecer hasta alcanzar su estatura de hombre adulto en la fe. Cristo, a través de la iglesia, nos provee todos los medios, especialmente la palabra de Dios, los sacramentos y también, por supuesto, la vida en comunidad guiada por nuestros legítimos pastores. Fíjense lo que dicen los santos, fíjense qué bonito. Cristo y la iglesia son, por tanto, el Cristo total, como decía a su momento en palabras de San Agustín. Y fíjense qué bonito lo que dice Santo Tomás de Aquino. La cabeza y los miembros son como una sola persona. Cristo la cabeza y nosotros los miembros somos como una sola persona. Y Santa Juana de Arco, justamente a los jueces, ¿no?, que ya iban a decretar su muerte, dice así: de Jesucristo y de la iglesia me parece que es todo uno y que no es necesario hacer una dificultad al respecto. Es decir, Cristo y la iglesia, queridos hermanos, nosotros, que somos la iglesia con Cristo, que es nuestra cabeza, conformamos solamente una unidad. Y ahí, donde ha ido la cabeza, que es a la plenitud del cielo, también estamos yendo detrás nosotros los cristianos. Esta es, queridos hermanos, nuestra iglesia, que, como hemos dicho ya en anteriores ocasiones, no es solamente una institución humana, sino que es también una institución divina. Y justamente al ser una institución divina es que no las palabras y los razonamientos no nos alcanzan para transmitir ese gran misterio, esa gran verdad que es la iglesia. Es decir, podemos usar muchas palabras, podemos usar muchos razonamientos, pero ninguno agotará la posibilidad de entrar de lleno en ese misterio. Justamente por eso, cuando nos acercamos, cuando hablamos o queremos contemplar el misterio de la iglesia, la misma iglesia nos trata de ayudar, ya desde la época de Jesús, nos trata de ayudar presentándonos distintas figuras para que nos vayamos haciendo una idea y vayamos poquito a poquito entrando en este gran misterio, repito. Ya si se acordarán, varios encuentros atrás, del catecismo nos presentaba desde el Evangelio a la iglesia como el rebaño de Jesús, el buen pastor, la iglesia nosotros somos sus ovejas. Nos presentaba también a la iglesia como ese gran campo de Dios, esa gran viña. Yo soy la viña, ustedes son los sarmientos, dice Jesús, mi Padre es el viñador, para darnos a entender que sin Él no podemos hacer nada. ¿No? Lo hemos presentado también, siguiendo el catecismo, a la iglesia como el pueblo de Dios, últimamente ya como el cuerpo de Cristo, la esposa de Cristo. ¿Ven? Es decir, son distintas formas de acercarnos a este misterio, distintas formas para tratar de darnos cuenta esa gran belleza de ser cristianos. Y ahora justamente quisiera que pasemos juntos al número 796, donde ya el catecismo desarrolla un poquito más esta imagen de la iglesia como esposa de Cristo. Ya nos lo dice el apóstol San Pablo, él toma las palabras del Génesis que todos nosotros conocemos. Dice así el apóstol San Pablo: gran misterio es este. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y se hará una sola carne. Es la palabra del Génesis. Todos la conocemos vinculada al matrimonio. Pero San Pablo cita esto y dice: y yo lo digo, dice él, de Cristo y de la iglesia. Es decir, que Cristo y la iglesia ya no son dos. Así como el esposo y la esposa son una sola carne, Cristo también se ha querido hacer una sola carne con nosotros los cristianos. Y de hecho, esto lo vemos ya desde antiguo, o sea, esto ya estaba anunciado desde el Antiguo Testamento. El número 796 del Catecismo nos lo recuerda. Fíjense, dice así: el tema de Cristo, esposo de la iglesia, fue preparado por los profetas.
sea, ya los profetas, a través de los profetas, Dios había anunciado: yo me desposaré contigo, y ya no te llamarán abandonada, ni a tu tierra devastada, te llamarán mi favorita, porque encontrarás marido. O sea, Dios desde antiguo había anunciado ya ese deseo suyo, esa intención suya que se ha realizado en Cristo Jesús, de unirse a su pueblo como el esposo está unido a la iglesia. Y el mismo Señor Jesús se designa a sí mismo como el esposo, y ahí están las citas en el catecismo. Marcos en su capítulo 2, Mateo en su capítulo 22, etc. Y entonces, si Cristo es el esposo de la iglesia, también Cristo está desposado de alguna manera con cada uno de nosotros los cristianos. Por eso San Pablo, fíjense, lo diré en otro momento, ya no soy yo el que vive, es Cristo el que vive en mí, Cristo. Así como el esposo vive en la esposa, vive para la esposa, se dona a la esposa, se hace una sola carne con la esposa, también Cristo vive en el cristiano, se dona al cristiano, se hace una sola carne con nosotros y al mismo tiempo se hace una sola carne con su iglesia. Este Jesús, nos dice el apóstol San Pablo, que amó a la iglesia hasta entregarse totalmente por ella a fin de santificarla. Y dirá también el libro del Apocalipsis que Jesús es como ese novio que adorna a su novia, que la prepara con vestidos recamados, la pone bella e inmaculada ante él por el amor. Terminamos. Fíjense todo lo que estamos diciendo, pero todavía vamos a decir algo más. Esta iglesia que es cuerpo de Cristo, esta iglesia que es la esposa de Cristo, esta iglesia es también el templo del Espíritu Santo. Porque toda esa obra que Cristo realiza en la iglesia, para la iglesia y a través de la iglesia, la realiza por la fuerza del Espíritu Santo. Y a eso se dedican los números 797 y siguientes de nuestro catecismo. A ellos entonces también nos dedicaremos nosotros en el siguiente encuentro, en nuestro siguiente programa. ¿Cómo así? La iglesia es el templo del Espíritu Santo. ¿Qué significa esto? Y cómo el templo del Espíritu Santo está adornado con distintos ministerios, distintos carismas, y cómo este Espíritu Santo, que es el que va creando, el que va santificando a la iglesia, nos va santificando a cada uno de nosotros para que, como hemos dicho antes, podamos cumplir la misión que nos ha sido asignada, pero al mismo tiempo para que cada uno de nosotros sea también santificado y podamos alcanzar la gloria que Dios tiene deparada para nosotros. Que los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y que su bendición les acompañe siempre. Amén. Nuestra Señora del Encuentro con Dios, Canal 27. El Canal Católico de Arequipa presentó La voz del pastor.